Hace 5 meses empezaba desde este mismo paseo marítimo mi primer vídeo en este canal. Os presentaba la Leonard Pilder. A día de hoy ya son más de 13.000 kilómetros recorridos sobre esta moto y quiero contaros en esta ocasión cómo ha sido mi experiencia. ¡Vamos a ello! Después de 9 meses con ella y 13.000 kilómetros hay mucho de qué hablar. En todo este tiempo he disfrutado muchísimo de la moto. Para mí ha sido espectacular en muchos sentidos. Ya sabemos que la Pilder, desde el punto de vista estético, no tiene competencia en 125. Y entiendo que para algunos no sea su estilo preferido, pero es innegable que la moto llama mucho la atención. Es atractiva no solo por estilo, sino también por su tamaño. El tamaño de la moto es algo que se siente en todos y en cada uno de los días que te montas. Y realmente es uno de los puntos que más me gustan. No hablo desde el punto de vista estético o visual, sino desde el punto de vista de experiencia, de la conducción. Ir aquí subido es como ir sobre un Cadillac de los años 70. Mientras conduces, sientes la longitud de la moto y la distancia entre ruedas, sobre todo en giros y curvas. Proporciona una sensación de aplomo, estabilidad, relajación. Nada que ver con otras motos más cortas que se sienten más nerviosas y ligeras. Mover la moto en parado cuesta. La moto pesa y si bien moverla hacia atrás es posible haciendo apoyo en el asiento, moverla hacia adelante es más complicado, pues el manillar está un poco alejado y las estriberas te obligan a abrir un poco las piernas, perdiendo así apoyo para hacer fuerza en el suelo. Así que maniobrar con la moto en parado no es del todo cómodo. No es una moto para callejear. Como poder se puede, yo lo hago, pero no es ágil en este aspecto. De esto te das cuenta nada más subirte. Hacer giros cerrados no es complicado, pero sí tienes que prestar más atención a la maniobra de lo que lo harías en otras motos más cortitas. Y meterse entre coches para ganar posición en un semáforo no es lo más recomendable. Necesitas un mayor radio para girar. Tampoco es una moto para descolgarte de ella en las curvas, sacar la rodilla y poner tu cabeza a la altura del depósito. Olvídalo. Sin embargo, la sensación en curvas es muy agradable. Puedes tumbar y notar control y aplomo en todo momento, aunque estas tumbadas las recomiendo, al menos yo, hacerlas de cadera, metiendo el cuerpo según requiera la fuerza centrípeta en el momento, pero sin exagerar. Creo que esta experiencia se da gracias a la combinación de peso, distancia entre ruedas y el perfil bajo de esta moto. Y, cómo no, a esa seguridad de llevar esta enorme rueda trasera de 190. En lo referente a las ruedas me ha gustado mucho este tamaño. Es habitual encontrar en el asfalto grietas y siempre está el temor de que la rueda entre ahí y te desestabilice o haga algún extraño movimiento. Pues al respecto me encuentro tranquilo. Al tener la rueda ancha, la moto pasa por la grieta sin hacer extraños. Y quien dice grietas, dice cambios de asfalto longitudinales o situaciones similares. Con la lluvia no puedo ser muy preciso contando mi experiencia, pues no se me ha dado el caso, pero sí he conducido con asfalto mojado después de una lluvia. No sé, no puedo decir nada bueno ni nada malo porque mi conducción se vuelve más prudente bajo estas circunstancias.
Digamos que aún siento desconfianza en cómo se puede comportar la moto en asfalto húmedo. Pero aún así, las veces que he conducido bajo estas circunstancias no he tenido resbalones, ni derrapes o situaciones comprometidas en curvas o frenadas. El sistema de alumbrado es correcto. Luces LEDs brillantes y visibles, pero el faro es halógeno y alumbra lo que suelen alumbrar las bombillas halógenas de 35 vatios. Sí, la Pilder trae una bombilla HS1 de 35 vatios, no es una H4 de 60 vatios. Lo cierto es que por la noche alumbra decentemente, pero en el atardecer, cuando el sol ya se ha ocultado pero el cielo aún mantiene algo de luz, la iluminación se hace escasa. Es necesario tener oscuridad completa para poder ver bien con esta bombilla. En uno de mis vídeos, donde hablaba de las cosas buenas y malas de esta moto, contaba sobre algunas averías que sufrí en los primeros meses de tenerla. Yo creo que habré hecho como 10.000 kilómetros desde entonces y esas averías quedaron ya en el olvido. Se solucionó en su momento y arregladas quedaron. Ahora voy a ponerme un poco serio. No voy a mentir, lo cierto es que tuve que solucionar algún problema más que me surgió con posterioridad. No es para ocultarlo, sobre todo porque este canal también lo ven otros compañeros que son conscientes de ello y no voy ni a tapar ni a esconderlo. Las cosas son como son. Y habrá gente que estará pensando, ¿averías en una moto nueva? Sí, ¿y qué? ¿Acaso las motos de otras marcas no se averían? ¿No tienen problemas? No quiero desafiar a nadie, pero invito a quien piense así a que haga una rápida búsqueda en internet para conocer las averías más comunes de marcas como KTM o la prestigiosa Harley Davidson. Y no estoy desprestigiando a ninguna marca, sino poniendo de manifiesto que todas las marcas tienen sus averías y sus vicios. Lo importante aquí no es tener una avería en una moto nueva. Lo realmente importante es que la marca responda, que esté ahí cuando la necesitas, que te apoye y que te escuche. Y aquí debo decir que Leonard se ha portado de 10. Nada de escurrir bulto o mirar a otro lado. Leonard cumple. Bueno, dejemos de estar serios, que vamos a hablar del motor. El motor lo siento duro, robusto, fiable. He realizado varias rutas de más de 250 kilómetros y responde bien. En ningún momento lo noto forzado. Aunque le aprietes al puño, no lo sientes forzado ni exhausto. Eso sí, obviamente tiene sus límites y llega a donde llega. De todas formas, la Leonard Pilder no es una moto concebida para correr. No lleva carenados, tiene un peso descomunal de 188 kilos y la posición de conducción es un poco elevada. Vas comiéndote el viento con el pecho. No es para correr. Se disfruta 100 veces más conduciendo relajadamente y manteniendo velocidades de crucero de 80, 90, 100 y estoy hablando de velocidades reales, de GPS. Esto en otros marcadores de otras motos serían 90, 100 o 110. El cuentakilómetros es muy exacto. Si indica que vas a 80, es que vas a 80. Comprobado por GPS. Un día haremos una prueba. No veo que sea un motor muy caliente, al menos en exceso. Recordemos que contamos con refrigeración líquida y además por aire, gracias a las aletas del cilindro que están expuestas. De vez en cuando el electroventilador se pone en marcha cuando paras en un semáforo. Esto en verano. Durante el invierno nunca ha saltado. Como no observo que el motor se caliente en exceso, sería posible hacer largas rutas sin tener que parar. De hecho, creo que el descanso lo necesitarás tú antes que la moto. Al final, siempre acabas parando una o dos veces para estirar las piernas, beber, echar gasolina o comer algo.
La autonomía no me supone un problema, puedo hacer entre 250 y 280 kilómetros con un tanque lleno, más que suficiente para hacer una ruta sin tener que repostar, pero sí, noto que la moto tiene un consumo un pelín elevado para ser 125, sobre todo si circulas mucho por ciudad. En ruta tiene un consumo de unos 3 litros a los 100. El embrague no es ni duro ni blando, no es una esponja, pero tampoco produce fatiga tras rutas largas. Las marchas entran bien, el punto muerto se localiza rápido. Si me pusiera un poco más exigente con el tema de las marchas, diría que me hubiese gustado que el salto entre marcha y marcha hubiera sido un poco más marcado. Cuando llevo las botas duras apenas se nota el clic. Con botas más blanditas sí se nota perfectamente. Y ya que estamos siendo exigentes, decir también que un embrague antirrebote hubiera sido muy de agradecer. Me ha ocurrido en varias ocasiones que al reducir marchas, tercera, segunda, la rueda trasera derrapa unos centímetros, sobre todo si el asfalto está muy pulido, así que ojito en las rotondas. La relación de marchas la noto un poco extraña, me explico. La primera marcha es inexistente. Estás soltando embrague después de meter primera y casi ya estás pisando de nuevo para meter segunda. Una de dos, o sales despacito o metes segunda casi de forma encadenada con la primera. Al tener esa primera marcha tan corta y con tanta fuerza, debes ser muy cuidadoso y delicado con el acelerador para evitar tirones y quedarte sin cuello, más aún cuando llevas pasajero. Por otro lado, la quinta y sexta marcha son muy parecidas. La sexta sigue teniendo tanta fuerza y empuje como la quinta. Por un lado está bien porque te permite subir pendientes o ganar velocidad rápidamente sin necesidad de bajar una marcha, pero por otro lado se echa de menos una sexta marcha más suave y perezosa para poder reducir consumos y manejar revoluciones más bajas. Esto es lo que puedo decir de las marchas de los extremos, mientras que las marchas centrales las encuentro muy bien repartidas. La segunda tiene bastante fuerza desde bajos, permitiéndote salir sin problemas casi desde cero y recuperar rápidamente. La tercera y cuarta confieren una fuerza y aceleración sorprendentes. La moto frena estupendamente bien, ninguna pega al respecto. Sí es cierto que se comprime bastante la suspensión delantera en la frenada. Supongo que es debido al ángulo de ataque adelantado en esta moto. El CBS funciona, pero son una de esas cosas que no se notan. Sabes que está ahí, que funciona en cada frenada, pero no se nota de forma notoria. Por cierto, se activa con la maneta del freno delantero. El freno trasero funciona también bien. No es necesario pisar muy fuerte para bloquear la rueda trasera, así que cuidado con los pisotones enérgicos sobre el freno trasero. Y en cuanto a frenos en general, pues ninguna pega, todo funciona como debe funcionar. Los retrovisores cumplen su función. Son amplios y convexos para abarcar un mayor ángulo de visión, aunque como toda moto el ángulo muerto es enorme. No vibran nada y la imagen se refleja con detalle. Esto me ha sorprendido gratamente. Y hablando de vibraciones, la moto a baja velocidad no vibra nada. 30, 40, 50 kilómetros hora, sin subirla mucho de vueltas, claro, pero entre 70, 80, la moto vibra en la zona del motor. Pero curiosamente, superados los 80, 90 o 100 kilómetros hora, la moto se vuelve muy suave. Nada de vibraciones, cero. Esto es un comportamiento que pensé que desaparecería después del rodaje, pero no. Antes de comprar la moto tenía serias dudas de que el marcador se viera correctamente bajo la luz del sol. Ya sabemos cómo se ven las pantallas de los móviles o los GPS a plena luz del día.
Pues salí de dudas, se ve mejor de lo que esperaba. Y aquí ocurre algo curioso, cuando el sol pega de lleno en el marcador, se ve perfectamente bien. Debe ser una de esas pantallas transflectivas que reflejan la luz que les incide para aumentar la visibilidad, pero cuando la luz incide de delante a atrás, ahí se ve peor. Y esto es porque la pantalla actúa de espejo y el reflejo impide ver lo que hay abajo. Esto podría ser solucionable dándole más inclinación al marcador. De hecho, según mi opinión, el marcador apunta al techo, no a mis ojos. Y una cosita que he hecho en falta en el marcador es información. El consumo de gasolina que voy teniendo, la temperatura en grados o un simple reloj que te dé la hora. Aunque hubiese sido necesario un marcador de mayor tamaño, creo que hubiera merecido la pena. Habrá a quien no le gusten las estriberas fijas. A mí me daba igual hasta que me ocurrió algo que tarde o temprano acaba pasándole a quien tiene moto. Un día quise aparcar la moto y pensando que había puesto la pata de cabra, la dejé caer. En una fracción de segundo me di cuenta que la moto estaba tumbándose demasiado y me percaté que la pata de cabra no estaba puesta. Ya era tarde. La moto, cuando sobrepasa cierto ángulo de inclinación, directamente va al suelo irremediablemente. Es imposible impedirlo. Mejor prepárate para quitar tus pies. Son 188 kilos y, seamos realistas, es imposible detener una caída de ese peso. En fin, sorpresa de mí cuando vi que la moto no cayó. Se mantuvo sostenida por la estribera fija de aluminio. Así que hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. 1. Hacer un esfuerzo inhumano aprovechando la adrenalina del momento para poner la moto en pie. Y 2. Mirar a todos lados para asegurarme de que no me había visto nadie. Así que estriberas fijas están muy bien. Eso sí, en caso de caída y arrastre, más vale tener la pierna alejada de la estribera o acabarás teniendo un piercing bien gordote en la pantorrilla. La moto la siento cómoda, pero esto puede cambiar de una persona a otra. La moto es larga, ya lo he dicho antes, así que la gente que sea bajita o que tenga los brazos cortos encontrará incómoda la posición de conducción. Aún más cuando giren el manillar completamente. El extremo más alejado del manillar será más difícil de alcanzarlo. Al suelo van a llegar seguro, porque es una moto baja, pero agarrar el manillar puede ser incómodo en rutas largas. Se verán obligados a ir sentados más cerca del depósito. Las muñecas se te van a poner fuertes. Parte de tu peso descansa sobre tus manos porque vas un poco echado hacia adelante. La espalda se mantiene totalmente recta. A mí, personalmente, no me produce dolores de espalda. Sobre el asiento, al principio, pues, hasta como el mejor de los sofás, no resulta cómodo del todo, pero con el tiempo empieza a ponerse más blandito, o tu culo más durito, y te sientes bien, confortable. El asiento no se ha deformado. Ya sé que solo tiene 9 meses, pero ese asiento me ha soportado ahí subido durante 13.000 kilómetros y ahí está, perfecto. No ha cedido, ni ha agrietado, ni ha perdido su forma. Sobre el asiento trasero, pues ya lo he comentado en otro vídeo anterior, se me hace pequeño. Ya lo mencioné hace varios meses y sigo pensando lo mismo. Digamos que es lo mínimo necesario para que alguien vaya sentado atrás. Poder se puede, pero el pasajero tiene poco margen de maniobra para poder readaptarse o desplazarse un poco para cambiar de postura durante el viaje. En cualquier caso, es posible ir 2 personas sobre la moto sin sentir agobios ni estar muy pegados. Algo que hubiera venido bien, unas agarraderas laterales para el pasajero. Hubieran venido de lujo, creo yo. No he observado ruidos extraños de tapas, plásticos ni nada parecido.
Lo único que se escucha de vez en cuando es la cadena, que por la longitud de esta, porque la Leonard Builder tiene una cadena realmente larga, acaba golpeando un poco cuando pasas por las calles empedradas. Nada alarmante ni exagerado, pero ahí está. Resumiendo, de todo lo que he dicho, lo que más me gusta de esta moto es su estilo y la experiencia de conducción. La sensación que transmite cuando conduces te hace disfrutar de la ruta o del paseo a más no poder. Y te recuerdo que no es una moto para correr, sino para disfrutar conduciendo. Que sí, que puedes ir rápido con ella, pero la fiebre por la velocidad pasa pronto. Terminas evitando usar autovías para tomar carreteras secundarias, que son más divertidas y con mejores paisajes. Y hasta aquí el repaso a la Leonard Builder después de un tiempo de uso. Espero haber satisfecho las dudas que hayas podido tener, aclarar detalles o darte información sobre esta moto. Nos seguiremos viendo en el próximo vídeo. Adiós.